Bienvenidos a un nuevo video, esta vez para explicarte una actividad que tenemos en la semana número 9, así que siempre comienzo con la sección de anuncios. En el primer anuncio están las indicaciones de la semana, donde se te indica de que tenemos algunos cuestionarios individuales de forma opcional para que se vayan autoevaluando y una actividad que en este caso lo vamos a hacer de forma grupal para las secciones que están a mi cargo. Entonces voy a abrir este segundo anuncio. Y este segundo anuncio es un ejemplo que te estoy colocando y adjunto un documento aquí, que es el que te voy a explicar, indicándote cómo se deben realizar esas fichas textuales y de resumen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cada estudiante va a elaborar 2 fichas textuales y 2 fichas de resumen después de haber revisado todos los materiales de Canvas sobre su idea, sobre su argumento, sobre lo que presenta en asesoría 3. Entonces hoy día te vamos a explicar un poquito más. Aquí además se te indica de que las fichas textuales no te olvides que son aquellas que copiamos de forma literal, tal como está en la fuente, de algo importante que me sirva para explicar el argumento que he colocado en asesoría 3 la semana pasada. Y en la ficha textual pues van a aparecer algunos elementos que acá te estoy haciendo recordar. Es un poco de resumen de lo que tú tienes en módulos de Canvas. Por el otro lado, la ficha de resumen no se copia literal, consiste en leer 2 párrafos amplios como mínimo, es decir, una página aproximadamente, y vas a parafrasear, lo vas a escribir con tus palabras, porque si no lo haces cometemos plagio y cuando lo presenten de forma oficial en la semana 12, el trabajo de tu grupo se puede invalidar por esa temática, así que tener mucho cuidado. Como siempre, les he adjuntado, les decía, que es el archivo que paso a explicar. Y en el caso de las secciones que están a mi cargo, tienen hasta el día sábado a las 13 horas para presentarlo. Repito, no es un borrador, pero sí te permite tener un insumo con mis recomendaciones, pues esto se presenta en semana 12 de forma oficial. Entonces me voy a ir a la sección de módulos para explicarte dónde está ubicada esa actividad. Vamos a avanzar hasta la semana número 9. Recuerda que el objetivo de la semana 9 es que ustedes aprendan a hacer fichas textuales y fichas de resumen. ¿Sobre qué? Sobre su idea, esa idea que han puesto en asesoría 3. Ahora se va a comprobar si lo que ustedes han puesto en semana 3 realmente era el argumento, la idea verdadera, es decir, si tenías información. Recuerda que tú al inicio del curso habías dicho que tenía 2 fuentes que eran confiables y que más o menos pues tenían algunas páginas que trataban de la temática y respondían a la pregunta grupal. Eso se va a comprobar ahora. Aquí están los materiales de estudio para fichas textuales, la autoevaluación, que es opcional, las fichas de resumen, igual los materiales de estudio, ponga en práctica lo aprendido y aquí. Esta es la actividad que ustedes van a realizar. Y como les dije, consiste en hacer 2 fichas textuales y 2 fichas de resumen. Acá está el formato. Este formato es el que te muestro a continuación. Donde te dan un ejemplo de cómo a partir de un texto hacen la referencia con APA que tú ya lo tienes, ya lo has presentado, hacen la ficha textual y luego te proponen que tú hagas 2 fichas textuales y luego que hagas 2 fichas de resumen. Para evitar confusiones, este ejemplo de aquí lo estoy plasmando en este de acá, donde se te pide que he eliminado el ejemplo que ya estaba porque solamente es para que tú te puedas ayudar. Se te pide que pongas tu pregunta grupal, eso es muy importante para revisar. Repito, para las secciones que están a mi cargo. Lo digo porque sé que hay algunos suscriptores que no son de mis secciones. Acá ponen estudiante número 1, sus apellidos y nombres completos, y te pide que cada estudiante coloque 2 fichas textuales y de resumen, ¿ok? Ficha textual 1, coloco mi referencia con APA. Recuerda que esto tú ya lo tienes en el avance del trabajo final. Te dice qué argumento va a sustentar la ficha, ahí vas a colocar la idea de asesoría 3, o ya te voy a colocar un ejemplo. Y luego pones tu ficha textual. Acá te estoy colocando indicaciones para que te puedas guiar. Recordando que toda ficha tiene un título, que tú lo vas a crear, un contenido que es corto, aproximadamente 5 líneas en forma literal, y la referencia abreviada, que es apellido paterno del autor, el año y la página. Y te dice, ¿por qué la información es importante? Porque me ayuda a responder a la pregunta de investigación. ¿Por qué explica mi argumento? Lo mismo haces con la ficha textual 2. Y luego te pide que elabores 2 fichas de resumen. Lo mismo. Coloco mi referencia con APA. Escribo mi argumento de asesoría 3 que sigue siendo el mismo.
hago mi ficha de resumen de otra página ya. No puedo hacer de una misma página todas mis fichas, todas son de páginas diferentes. Y te dice, para hacer la ficha de resumen, parafrasea como mínimo 2 párrafos amplios. Y al leer 2 párrafos amplios, una página aproximadamente resumen, dependiendo tu fuente, te saldrá pues de 6 a 7 líneas. Y luego pones tu referencia abreviada. Lo mismo haces con tu segunda ficha. Y luego sigue el estudiante 2. Lo mismo van a realizar todos los estudiantes del equipo. Repito, en el caso de las secciones que están a mi cargo, lo presentan de forma grupal. Eso dependerá de las indicaciones que te dé tu maestro. Habiendo dicho eso, ahora sí quiero explicarles. Muy bien, ¿cómo hacemos la ficha? Pregunta grupal. Voy a poner un ejemplo. Menciona la pregunta grupal. Imaginemos que la pregunta de mi grupo es ¿cómo influyó la educación en el índice de la pobreza en México entre el 2016 y 2018? Y de repente yo he conseguido, a través de la información de las diferentes fuentes, hemos llegado a un consenso con mi equipo y sabemos que la hipótesis es que la educación influyó en forma positiva para disminuir el índice de pobreza. Entonces, ¿qué hago? Aquí coloco la pregunta grupal, estudiante 1, apellidos y nombres completos, ficha textual 1. Yo estoy trabajando con mi fuente, coloco mi fuente con las referencias APA. Eso ya lo tienes en el avance del trabajo final. No te olvides de ese detalle. Esta fuente es esta que te estoy mostrando aquí. ¿Correcto? Entonces, se supone que tú debes haber leído tu fuente y has sacado una idea y lo has presentado en asesoría número 3. Por ejemplo, este alumno, vamos a ver qué idea sacó y vamos a ver que las páginas justamente están en su fuente. Este alumno, su argumento fue ¿por qué la educación influyó en forma favorable, positiva? El alumno colocó en asesoría 3. Los organismos internacionales propusieron iniciativas para evitar el rezago educativo. Por eso acá dice, escribe tu argumento, la idea que pusiste en asesoría 3. En la última pregunta estaban las ideas ya. Esa idea yo la voy a tener ahora que explicar con mis fichas. Es decir, yo solamente voy a poder hablar del rol que tuvieron los organismos internacionales para reducir la pobreza, para ayudar a la educación. Entonces, miren cómo se comprueba eso. Estoy en la fuente, en la parte del índice es una tesis, y si tú te das cuenta, esta tesis justamente habla, mira, de los organismos internacionales como el Banco Mundial o como CEPAL. Y te habla de la reducción de la pobreza. Y si tú te das cuenta, aproximadamente desde la página 27 hasta la página 42, tiene más de 4 páginas que trata cómo los organismos internacionales ayudaron a reducir la pobreza. Voy a ir para comprobar. Me voy a la página 27. Se supone que tú debes haber colocado, estoy en la 26, todavía está en la 27, tú debes haber colocado tu argumento, tu idea, en base a la información de la fuente. Tienes que haberte asegurado al menos de haber conseguido 4 páginas que expliquen tu argumento. Si conscientemente no hiciste ese proceso, pues debes cambiar de idea, debes cambiar de argumento. Pues lo que se quiere ahora con las fichas es comprobar que tu idea que pusiste en asesoría 3 es correcta y que tenías información. Si tú te das cuenta, miren, acá yo tengo información concreta sobre lo que hizo el Banco Mundial y yo puedo tomar, dependiendo mi punto de vista, algunas líneas para hacer ficha textual. Miren, acá sigue, puedo hacer otra ficha textual o de repente, según lo que yo crea, puedo tomar algunos párrafos para hacer una paráfrasis, por ejemplo, de esta página, de la página 28. De repente puedo tomar otra parte para hacer una ficha textual de la página, en este caso es la página 29, como podemos ver aquí, este es el número que manda, el que está acá en la parte inferior. Y de repente sigo leyendo y puedo hacer otro resumen de la página 30. Este alumno tiene un montón de información en su fuente, porque todo trata sobre los organismos internacionales, entonces no va a tener problema, le van a sobrar páginas. Profesora, tenemos 2 fuentes, cierto, tienes 2 fuentes. Para esta tarea escoge la fuente que más se acerque a responder la pregunta grupal, la fuente que trate y explique mejor la temática grupal. Y tu segunda fuente, si te faltara información, sirve como complemento. Por eso pedimos 2 fuentes. ¿Ok? Entonces, ¿quién me he dado cuenta que este alumno sí planteó bien? Vamos a regresar. Planteó bien su idea, pues en su fuente tenía el rol de los organismos internacionales. Si le hubiera puesto otra idea, otro argumento, no hubiera podido defenderlo. Muy bien, regresamos entonces. He colocado entonces el argumento que está en asesoría 3, donde dice idea 3, eso lo he copiado y pegado, solo es copiar y pegar.
y comienzo a hacer mis fichas. Primero este alumno quiere hacer una ficha textual, correcto. Recuerda que la ficha textual pues va a tener 3 elementos. ¿Cuáles van a ser esos 3 elementos? Va a tener un título, un contenido y una referencia abreviada. ¿Ok? Vamos a reducir acá el espacio para que lo puedan ver todo completo. Ahora sí, ahí está. Un título, un contenido y una referencia abreviada. El título tú lo colocas. En este caso el alumno me va a hablar sobre la evaluación y aspectos de la pobreza elaborados por el Banco Mundial. ¿El Banco Mundial tiene que ver con los organismos internacionales? Sí. Como yo me dé cuenta que esta idea está dentro del argumento, voy a decir, perfecto, este alumno va por buen camino y solamente compruebo que la información, porque en este caso es textual, pues trate de ese título. Recuerda, primero haz el contenido y luego pregúntate, ¿de qué trata mi contenido? Y esa respuesta constituye el título. El título es un enunciado breve, ¿ok? Como es textual, recuerda los elementos, lo vamos a poner un poquito más grande para que lo veas. Al inicio y al final siempre va las comillas. Tú no vas a copiar toda la página, por ejemplo, este alumno quería copiar parte de la 28 y parte de la 29, no va a copiar todo. Como va a hacer omisiones, cada vez que hago omisión, mira, aparecen los corchetes con 3 puntos suspensivos. Por más que omitas una letra, una palabra, una frase, un párrafo, cada omisión, corchetes con 3 puntos suspensivos. Acá entonces el alumno puede hacer las omisiones que tenga en cuenta. ¿Por qué el profesor ha terminado con un corchete y 3 puntos suspensivos? Porque no ha copiado toda la información que estaba en la página 29. No ha copiado todo el párrafo que estaba en la página 29, solo una parte. Entonces, esta información la encuentras en el material, en módulos de Canvas. Está bien explicado con videos. Y luego viene la referencia abreviada. Abres paréntesis, pones apellido paterno del autor, coma, la fuente y la página correspondiente. ¿Listo? Luego viene la pregunta, ¿por qué la información de la ficha ayuda a demostrar el argumento señalado? Bueno, te ayuda porque trata de tu argumento, te permite explicar tu argumento y esa sería la respuesta. Lo mismo haces con la ficha 2, sigo utilizando la misma fuente en este caso con referencia a APA. Mi argumento sigue siendo el mismo, mi argumento no va a cambiar. Para las 4 fichas mi argumento es lo mismo. Y ahora este alumno va a explicar sobre las propuestas del CONAFE, ¿no? Y comienza a explicar. Igual es una ficha textual, por eso al inicio y al final ves las comillas y como hace omisiones coloca los corchetes con 3 puntos suspensivos. Y al final igual la referencia abreviada, ¿no? Autor, año y la página correspondiente. ¿Por qué la información señalada es importante? Pues te ayuda a explicar tu argumento. Luego que viene sus 2 fichas de resumen. Recuerda que todo lo saco de páginas diferentes. ¿Ok? De repente de la 27, de la 29, de la 30, 31, dependiendo de la numeración de tu fuente. La referencia sigue siendo la misma, sigue utilizando la fuente, entonces copiar y pegar. El argumento sigue siendo el mismo. Y ahora este alumno me va a hacer un resumen de la página 27 y me cuenta el Banco Mundial y su evaluación de pobreza. Entonces, a través de esto yo me puedo dar cuenta de la paráfrasis de la 27. Cuando es resumen, chicos, ya no aparece comillas, simplemente es coloco el título y coloco la paráfrasis, lo que yo he escrito con mis palabras, la interpretación que he dado con mis palabras. Interpreta, no copies literal, no hagas omisiones, no cambies por sinónimos porque si no cometes plagio, que no lo vamos a chequear ahora en la 12, perdón, en la 9, sino recién en la 12, cuando pasemos al software, nos vamos a dar cuenta del plagio. Entonces, evitemos problemas desde esta semana y hagamos un buen trabajo, que sé que lo pueden hacer. Y la referencia abreviada es apellido paterno, el año y el número de página que vas a parafrasear, en este caso la 27. ¿Qué más? Bueno, la información señalada me ayuda a responder, a respaldar mi argumento y finalmente la ficha de resumen 2, que sigue siendo la misma referencia bibliográfica con APA, igualito, el argumento sigue siendo el mismo y acá me está hablando de otro organismo, ¿no? Igual la paráfrasis en este caso hecho de la página 70, son de páginas diferentes. Esto mismo que ha hecho el estudiante 1, que es hacer 4 fichas sobre su argumento, sobre su idea, con sus referencias APA, va a ser el estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, dependiendo de la cantidad de estudiantes que existe en tu equipo. Entonces, por eso acá se les ha puesto, ¿no? Cada estudiante hace 2 fichas textuales y 2 fichas de resumen que expliquen su argumento. Ese argumento que mencionaste en asesoría 3. No te olvides que siempre van a ser de diferentes páginas, de las páginas que tú consideres que explican tu idea o argumento.
Pueden usar si desean una sola fuente o pueden usar las dos como complemento, no hay problema. Si me falta una ficha, de repente tengo 3 fichas y veo que no tengo más información y que en mi fuente 2 hay información sobre ese argumento, podemos utilizar la fuente 2 como respaldo. Bien, entonces espero, estimados, que les haya servido este video para explicarte cuál es la temática de esta semana. No te olvides que en el caso de las secciones que están a mi cargo, todavía vence el día sábado a las 13 horas. Es importante que lo hagan. No constituye un borrador, eso es cierto, pero me sirve como insumo porque en la semana 12 se presentan estas fichas y tiene un peso importante en la semana 12, un porcentaje importante de la evaluación. Cualquier duda, siempre tenemos el foro de consultas. Y en el anuncio 3 de esta semana solamente indicarte de que te voy a poner un ejemplo adicional más con indicaciones para que te puedas guiar. Hasta un próximo video.